quiero abrir un hostel, tengo esto de hace rato, quiero abrir un hostel en Venezuela. No, pero no lo hay, es que en Venezuela. Llamo a otra amiga, me dice, chamo, deja de hablar, hazlo. El proyecto Sofá comienza con ese viaje que hice por Sudamérica hace casi 15 años, Caracas, Ushuaia, y por ahí me sale esa espinita del viaje. Cuando estudié turismo, el tema geográfico me encantaba, ¿no? Cuando empiezo por esa línea, muchas de esas personas que hago relación me empiezan a recomendar fuera de Venezuela. Ok, era por boca a boca. Boca a boca, pero empiezas de una, dos personas, se multiplican por 10 y luego te empiezan a llamar, mira, llámate a Steven, Steven es el que organiza aquí en Venezuela, te hace la logística de esto y esto, te tiene el transporte, tiene el hotel. Me reté a mí mismo y lo hice. No te digo que es fácil hacerlo solo, porque hacerlo solo cuesta dinero, esfuerzo, lágrimas. Hay que entender que el turista que llega acá, no todo el turista que llega acá es un turista que es muy pudiente, ¿no? Hay muchos estudiantes, por ejemplo, gente que está terminando la universidad, que quiere hacerse un año sabático, que son mileuristas, los llaman mileuristas, que ganan 1.000, 2.000 euros. Claro, pero tú apostabas más a un turismo latinoamericano en Venezuela, digamos. Y otra cosa que siempre me ha llamado la atención de tu propuesta, que está muy alineado además con lo que está pasando en el mundo. Tú apuestas por un turismo más económico, pero de calidad. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica. Presentado por Mercantil Banco Universal. Benemergencia, siempre presentes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. Lidotel, tus hoteles en Venezuela. España Abogados, asesórate con nosotros para una nueva etapa de tu vida. Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y en alianza con AdMedia Rock y Aldana Laser Center. Steven Moreno es un venezolano que apostó al turismo internacional en el país en tiempos en los que muchos en su área decidieron con sus respetables razones abandonar el barco. Hoy es el propietario de El Sofá, el primer hostel de Caracas, donde recibe a mochileros y nómadas de todas partes del mundo para mostrarles lo mejor de nuestro país. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Gracias, Álvaro, agradecido por tu invitación. Gracias por venir a The Way. Mira, comencé hablando de la apuesta que tú haces al país porque sé que, digamos, tus inicios en el turismo ocurrieron en un momento en el que miles de agencias de viajes y gente que se dedicaba a la operación turística en el país, por sus respetables razones, como decíamos, tomó, digamos, un camino distinto, ¿no? Decidieron salir de aquí. ¿Y qué fue lo que te motivó? Quisiera comenzar por ahí. Bueno, es interesante porque en la época donde yo empiezo con el tema turístico, exactamente, mucha gente estaba migrando a Venezuela por el tema situación país y sobre todo el tema de la seguridad. Muchas empresas turísticas trabajaban con turistas de Estados Unidos, de Europa, Que ya dejaron de venir que dejaron de y venir, su modelo de negocio cambió. exactamente, y empiezan a abandonar el país. Y además el tema de la seguridad es algo que empezó a sonar muchísimo. Estamos en tiempos, año 2025, en el que estamos grabando y además estamos publicando esta conversación, en el que ese panorama de alguna manera ha cambiado. Pero el ruido que se hizo sigue afectando la confianza que pueden tener los turistas internacionales para venir al país. Exactamente. Entonces, era un momento que cuando tú escuchabas estas agencias grandes, operadoras turísticas se estaban yendo del país, yo quería apostar por algo que ya me venía llamando la atención porque había hecho algunos viajes, me había emocionado, me había motivado y luego digo, ¿será que lo hago o no lo hago? Y la gente me dice, chamo, estás loco. Claro, pero tú apostabas más a un turismo latinoamericano en Venezuela, digamos. Y otra cosa que siempre me ha llamado la atención de tu propuesta, que está muy alineado además con lo que está pasando en el mundo. Tú apuestas por un turismo más económico, pero de calidad. Sí, el tema es que cuando yo empiezo con el tema turístico, empiezo a trabajar con el turismo latinoamericano, argentinos, brasileros, porque eran los que venían a Venezuela y no les asustaba el tema inseguridad, porque son países que tienen situaciones similares a Venezuela en tema Claro, social, claro. ¿no? Entonces no es lo mismo el europeo que venía, que tiene que tener garantizado la seguridad, a un brasilero, un argentino que tienen ciertos problemas sociales y ellos venían acá. Me decía, Steven, en Buenos Aires nos pasa, Claro. en Río nos pasa. Entonces aproveché ese mercado que lo tenemos al lado, brasileros, 250 millones de personas, había vuelos diarios con Gol.
Venían todos los días a Los Roques. Y aparte era el tema económico, que Venezuela en algún momento, si traías divisas, era súper económico. Fue un país económico Entonces, para viajar. como que en ese vacío, en esa situación, vi como una oportunidad y empecé a aprovechar eso. Y la gente venía, pagaba paquetes a Los Roques, pagaba paquetes a Canaima en $100 y los pagaba a crédito. Y era una locura porque ir a Los Roques por $100, 5 Claro. días, 6 días, No, y a Canaima. ir a Que, Canaima. que yo no sé si tú coincidirás conmigo, Steven, pero Canaima para mí es como verdaderamente el elemento diferenciador de nuestro país. Es decir, playas hermosas tenemos, sin duda, pero también hay otras playas hermosas en el mundo. Yo tuve la oportunidad de viajar hace un año atrás, por ejemplo, a Palma de Mallorca en España, en verano. Y los venezolanos siempre tenemos como la idea de que, bueno, las playas de nosotros son las mejores. Cuando yo vi esas playas, yo dije, aquí hay muchas calas, como las llaman allá, que no tienen nada que envidiarle a un destino en el Caribe en verano. No es que lo tienen todo el año, en verano. Playas hermosas hay, pero lugares como Canaima no hay en todas partes del Sí, mundo. es que el ecosistema de Canaima es único y eso también se le vendía a la gente. Aunque el argentino que venía, el uruguayo, el brasilero, que tienen playas, porque No como las nuestras, pero el tienen. argentino tiene Mar del Plata, Claro. pero venía a Los Roques y decía, bien, Sí, sí. ustedes son La Roca es el paraíso en la tierra. el brasilero tiene el Atlántico, Sí, pero no es lo mismo que el Caribe. Entonces, esos claro, 2.200 kilómetros de costa, que por cierto Venezuela tiene la línea costera más grande del Caribe, 2.200 kilómetros de costa, claro. eh, hay mucha diversidad, el Caribe es Caribe. Sí, Entonces, pero sí, lo que tú dices, Canaima y Los Roques eran como que los destinos principales. La gente trataba de evitar Caracas lo máximo posible, sí. pero luego tenías Mérida y otras opciones. Y así fuimos evolucionando, fuimos adaptándonos como que a ese mercado latinoamericano, colombianos, peruanos que venían, algún México, también mexicanos que venían muchísimo. Y así empecé esta Venezuela transición por on el turismo. board se llama tu Venezuela On Board empieza en el 2011, bajo estas circunstancias, ¿no? En temas políticos, temas sociales, y yo aposté por el tema económico, que era muy económico venir a Venezuela con divisas. Entonces empecé a traer este tipo de gente. ¿Y cómo les llegaba? Me llama la atención saber eso, digamos, de la perspectiva de tu modelo de negocio, porque en Bueno, esos años tampoco el Instagram era como la gran red social. ese es un tema interesante porque yo empiezo dando clases de español en un instituto de idiomas, español e inglés, y empiezo a foguearme con ciertas personas de ciertos institutos, empresas, luego me meto con algunas embajadas y estas embajadas a su vez me dicen, mira, pero tú no quieres recibir una delegación política, una delegación de negocios, una delegación de turismo, y yo empiezo a hacer guiaturas sin darme cuenta, solamente Claro, para ser intérprete. claro. Entonces los llevo aquí a Caracas y empiezo como que me empieza una chispa, ¿no? De una vocación de hospitalidad, y empiezo por aquí, los llevo por aquí, los llevo por acá. Oye, qué interesante esto. Mm. Y ahí sale este tema De ofrecer de a ofrecer los y destinos. de crear la empresa en un momento donde quizás nadie apostaba por el turismo. Pero comenzaste ofreciéndolo a través de las embajadas o te ibas a esos países. Yo conozco varias gente del sector turístico que cuenta, me iba con unos afiches de Venezuela a las agencias de viaje en X país para... Bueno, cuando empiezo por esa línea, muchas de esas personas que hago relación me empiezan a recomendar fuera de Venezuela. Ok, era por boca a boca, Boca digamos. a boca, pero Mm, empiezas de una, dos personas, se multiplican por 10 y luego te empiezan a llamar, mira, llámate a Steven. Steven es el que organiza aquí en Venezuela, te hace la logística de esto y esto, te tiene el transporte, te tiene el hotel, te tiene los guías, te tiene toda la logística en un momento donde falta de información, no, el internet no estaba tan de moda como ahorita, no había Instagram como ahorita, era páginas web, pero las páginas web estaban un poquito desactualizadas y es el tema que tenemos ahorita todavía, 2025 en Venezuela, falta de información. Entonces, Tener un gran seguro es saber que cuentas con los servicios de Benemergencia 24/7, con acceso a telemedicina, atención médica domiciliaria, traslados en ambulancia y Urgent Care, la red de salas de urgencias más rápida del país, equipada con tecnología de punta y atendida por profesionales de primer nivel. Descubre más visitando nuestras redes sociales en @Benemergencia o consultando con tu compañía de seguros. Benemergencia, siempre presentes.
Estás en el extranjero y necesitas enviar dinero a un familiar o amigo en Venezuela. Con el servicio Envío de Divisas de Mercantil puedes hacerlo utilizando tu tarjeta de débito o crédito de otro país y lo reciben de inmediato en su cuenta mercantil en bolívares al cambio del día BCB. Ingresa y hazlo ya a través de portaldePagosMercantil.com y no te preocupes si no eres cliente del banco, porque para enviar no es necesario serlo. Y la tasa por comisión es muy competitiva. Busca más información en su Instagram, @mercantilbancouniversal. Llegar a Venezuela con esa carencia de falta de información, para mí fue una oportunidad porque conocen a esta persona, sí, Steven Moreno es el que organiza, hace esto, hace esto, hace esto. ¿Tú por qué te llamas Steven con esa Eh, pinta de latino que tienes tú, Ni hermano? idea, hay que preguntarle a mi mamá. Esa es una Ni buena pregunta a idea, tu ni idea. mamá. Mucha gente me dice, Tenía no, una pero visión, tenía una porque algo visión. internacional había ahí. Algo tengo ahí, algo tengo ahí. Mira, Steven, y sabes que yo supongo que todavía debe haber como muchas objeciones en medio de que quizá el tema de la seguridad en Venezuela ha mejorado. Todavía debe haber algunas objeciones en el turismo internacional para venir. ¿Qué es lo que te encuentras más comúnmente hoy en día? Si antes era la seguridad, ¿qué sería ahora? Ahora yo diría los precios de los precios de los servicios, de la comida, de, Que habrá de la aumentado. hospitalidad. O sea, vimos un cambio drástico los últimos 6 7 años, especialmente post pandemia, un cambio notable, que a veces yo trato de explicárselo al turista que llega a Venezuela, el que llega al hostel, que me dice, pero Steven, los precios que tenemos aquí son casi similares a los de Suiza, son similares a los de Francia, son similares a muchos países de Europa que tú dices, ¿en serio? Claro. Sí, entonces hay que entender que el turista que llega acá, no todo el turista que llega acá es un turista que es muy pudiente, ¿no? Hay muchos estudiantes, por ejemplo, gente que está terminando la universidad, que quiere hacerse un año sabático, que son mileuristas, los llaman mileuristas, te Sí. ganan 1.000, 2.000 euros y quieren hacerse un viaje por Sudamérica. Que además en Europa pueden viajar por muy bajos precios, digamos. Hay muchas alternativas. Y en Sudamérica no tanto. Yo como mochilero y hace un montón de años, por ejemplo, conocí Perú. Y hay gente que probablemente tenga el prejuicio que puedes conocer, claro que sí, puedes ir a Cusco, puedes ir a Machu Picchu, puedes conocer la línea de Nazca. Yo hice un viaje incluso en autobús desde Lima hasta Cusco y ahí había ya una infraestructura turística para este tipo de personas que, digamos, no viajaban con grandes recursos. Pero en Venezuela no. Es así, de hecho tengo una anécdota. Yo, parte de la idea del hostel también cuando lo creo, nace hace 17 años. Yo hice un viaje por Sudamérica de Caracas a Ushuaia en el momento donde no había Instagram, el Facebook estaba empezando en ese momento, GPS en el teléfono, olvídate, era PPS, para, pregunta y sigue. Eh, FPS. cuando te digo mochila, era a dedo, muchas veces a dedo. A ese nivel, Y claro. hice muchos países en Sudamérica y ahí es donde también empiezo a tener ese fogueo de experiencias con viajeros. Y tú empiezas a escuchar las experiencias de los viajeros de distintos países y tú dices, pero que en Venezuela no tenemos este mismo sistema, porque, o sea, porque tenemos estas carencias. Y ahí es donde tú empiezas a ver las oportunidades. No, no le buscas el lado negativo, sino que dices, ¿por qué no hacemos lo mismo allá? Y no empiezas a decir, no, es que nosotros no tenemos, no, vamos a hacerlo allá. Claro. Y o sea, yo tenía 21, 22 años y ahorita que tengo 35 fue que decidí hacer el hostel. Pero ya va, Steven, porque a mí otra cosa me llama la atención de aquí, ¿no? Claro, uno ve cuando uno viaja muchas cosas que puede traer a Venezuela y eso está Claro. chévere. Pero luego si tú empiezas como a sacar números y a decir el esfuerzo que yo voy a hacer para crear un producto, digamos, económico, amerita mi esfuerzo, lo que yo voy a recibir como compensación. Sí. Yo creería, me atrevería a afirmar incluso, que no hay tantas alternativas porque no muchas personas tienen la visión de que bajo un esquema de turismo más económico, low cost, le pueden sacar suficiente rentabilidad al negocio. ¿Cómo ha sido, cómo lo viste tú? ¿Tú pensaste en eso cuando comenzaste con el sofá? Obviamente, de hecho, parte de los clientes de la agencia, la mayoría son internacionales, te voy a decir muy claramente, la mayoría de la agencia, de los clientes de la agencia de viaje Venezuela On Board, el 80-90% se enfoca en el turismo extranjero. No porque no me gusta trabajar con el público venezolano, sino simplemente como que agarré ese nicho y me ha ido muy bien. O sea, Sí. tengo una dinámica muy buena y muchas recomendaciones, el boca a boca, lo que ya hablamos.
Luego, ese mismo público extranjero me empieza a decir, Steven, en Venezuela hace falta, especialmente en este momento, un lugar como un hostel que tenga algo más económico, pero que tenga más fluidez. Especialmente con el boom turístico que hubo hace un año, gracias a que los influencers venezolanos empezaron a proyectar a Venezuela a nivel mundial como una maravilla, empezó a conocerse el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera. Empezó a llegar mucho viajero y estos viajeros que yo recibía para temas de excursiones me decían, pero les hace falta a ustedes más opciones, aparte de una posada, de un Claro. hotel, ¿por qué no crear un low cost company, un low cost accommodation, alojamiento? Y por ahí sale también la idea, ¿no? De crear. El tema es que, por ejemplo, si comparamos con el resto de países de Sudamérica, siempre tengo que hacer las comparaciones de la región, porque no me puedo ir a Europa, no puedo ir a Estados Unidos o a Norteamérica. Hago la comparación de la región. Por ejemplo, en Colombia existen alrededor de 1000 hostels. Claro. Colombia recibe. No, no, en Colombia es increíble. Además que es un buen ejemplo para nosotros. Ujú. Yo estuve en Medellín también el año pasado y no lo conocía, fui 2 veces y la verdad me quedé loco. Porque además, y no es por un tema de comparar, ojo, a mí me encanta Colombia. Hace años viajaba muchísimo a Bogotá, pero digo, desde el punto de vista natural, por ejemplo, ¿qué te ofrece Medellín que no tenga cualquiera de nuestras ciudades, que no tenga la isla de Margarita? Pero la movida, los servicios, la cantidad de gente es más, como la vibra que hay alrededor de la ciudad y la idea de que puedes ir, que realmente la oferta de la ciudad, porque es una ciudad más, digamos, una ciudad de cemento, tiene un bosquecito, tiene Guatapé, que es un lago artificial que tienen a las afueras de Medellín, pero desde el punto de vista natural no es tanto, en comparación a lo que tenemos aquí, lo que tienen ellos es el entusiasmo, los lugares y las alternativas para esas personas y la movida. Bueno, es algo que hay que mencionar que es el producto intangible, que son las emociones, Mm, la experiencia. Y de hecho, el concepto de hostel nace de ahí. Hay un mito que dice que el sector hotelero o el sector de alojamiento, que la gente busca es simplemente los metros cuadrados de la habitación. La gente hoy en día busca es las emociones, el beat, ¿no? claro. De la experiencia que estás viviendo. Mucha de la gente que me llegaba a Venezuela me decía, Steven, yo puedo pagar $200 en un hotel 5 estrellas, pero no me siento cómodo porque estoy Es frío, quizás. aburrido, es algo muy seco, muy frío. Empiezan a buscar este tipo de alojamientos como el hostel porque buscan experiencias. La- Conectar con gente que está con su Conectar mismo con gente, interés. compartir. La persona que te recibe en el hostel es, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y te empieza a hablar de Venezuela. ¿Qué Sí. puedes hacer? ¿Dónde puedes ir? Esto, lo otro, lo otro. Muchos de los clientes que también absorbí en la agencia era que iban a la recepción de un hotel 5 estrellas en Caracas y yo tenía amigos conocidos que me llaman, Steven, mira, aquí tengo un huésped, pero todos a las personas cuando les preguntan dónde puedes ir en Caracas, no vayas a ningún lado, no puedes salir, no hagas nada, no hagas. O sea, tenemos esa carencia de Todavía tenemos información esa información en la y cabeza. todavía la tenemos en la cabeza. Sí, Entonces, cuando te saltas la página y empiezas a ofrecer un lugar distinto, les dices, wow, sí. este lugar es totalmente diferente. Y ahora hablemos entonces de esa propuesta, que tuve la oportunidad de conocerla. Un día llegué, te toqué la puerta y dije, yo te quiero visitar, y fui. Y una de las cosas por las que me llamó la atención tu propuesta, el Sofá Caracas, es porque es una verdadera alternativa para los nómadas digitales, que es una movida en la que nosotros hemos venido promoviendo desde hace algún tiempo y mucha gente que formamos, que hemos visto cómo en el mundo hay muchas alternativas, pero en Caracas no la había. Y tú tienes un espacio increíble en los Palos Grandes, en la ciudad de Caracas, que les permite no solo relacionarse entre ellos, sino tiene las condiciones para que puedas teletrabajar y lo hagas de forma súper económica. ¿Cómo comenzó el proyecto del software? Bueno, el proyecto Sofá comienza con ese viaje que hice por Sudamérica hace casi 15 años, Caracas, Ushuaia. Luego tuve la oportunidad de vivir fuera y ya por ahí me salió esa espinita de viaje, ¿no? Estudié turismo, administración de empresas turísticas, ¿Dónde viviste antes? todo el tiempo en Caracas, pero viví fuera en Croacia En Croacia, esa era la pregunta, claro. un tiempito. em, y por ahí me sale esa espinita del viaje. Cuando estudié turismo, el tema geográfico me encantaba, ¿no? Por ejemplo, el lago más alto del mundo, el Titicaca. Cuando llegué a Titicaca en Bolivia, que lo comparte con Perú, estoy en el lago más alto del mundo, 4000 metros. El desierto más árido del mundo en Chile, estoy en Atacama. Entonces empiezas con eso y te sale esa espinita. Luego, claro, vas moldeándote con la experiencia, con el trabajo,
Y de repente, hace 10 años no tenía visión para abrir un hostel. Hoy en día, después de modestamente hablar, conocí 50 países quizás, llamo a una amiga hace 2 años y le digo, quiero abrir un hostel, tengo esto de hace rato, quiero abrir un hostel en Venezuela. No, pero no lo hay, es que en Venezuela. Llamo a otra amiga y me dice, chamo, deja de hablar, hazlo. Vendí una van que tenía, Te dio la patada por el trasero que todo el mundo necesita de vez en cuando. vendí una van que tenía que me costó muchísimo, que la compré en pandemia, que la compré para el negocio. Y dije, ¿sabes qué? Voy a invertir este dinero en el hostel. Empecé a buscar, primero, ubicación, que es lo más importante. La Sí. gente, ¿qué es lo que busca? En un lugar donde es la ubicación, que tengas todo cerca, que tengas un café cerca, un supermercado cerca. Eh, tengo el Ávila cerca y encontré una ¿Qué casa. más puedes querer en Caracas? Entonces, entro a esta casa, la veo abandonada, caída, es una casa de los años 50, pero era la energía que tenía el lugar. Hay algo que no lo puedes describir, es simple energía, tiene unos árboles, una mata de mango, un aguacate, un limón, tienes vista al Ávila. Dije, esta es. Sin pensarlo, empecé. Y lo otro es el tema, luego, claro, te vas dando golpes con el tema de las casas viejas tienen problemas de infraestructura, te va saliendo un cosita por acá, y lo voy decorando. Y hay otro tema que para emprender este tipo de negocios no necesitas tampoco un capital enorme, y esos son los primeros errores que tienes. O sea, lánzate, empieza y con el tiempo vas aprendiendo. Entonces, en temas de, por ejemplo, de decoración y adecuación, lo hice lo más artesanal posible. Tengo un baño que lo decoré con revistas de Nat Geo. O sea, agarré fotografías, los empecé a pegar en el baño. En vez de cambiar cerámica, es una cerámica vieja, le puse revistas en el baño y le eché una resina Claro, sin waterproof epóxica, sí. a prueba de agua, por ejemplo. Sí. Este tipo de detalles, cositas sencillas, pero que cuando llega cualquier persona dice, wow, Es diferente. es diferente. Claro. Este tipo de cositas. Entonces, ¿Cuánto cuesta alojarse una noche en el sofá? ¿Y qué incluye? mira, Somos Marketing y Publicidad 360. Estrategia. Innovación. Creatividad. Social media. Medios y tecnología. Let's rock together. hoy en día en Caracas, cuando tú le dices a alguien que te puedes alojar en los Palos Grandes o en la zona de Altamira por $20 en la noche, una cama, que tengas un internet que va a 300 megabytes por segundo, que tengas el Ávila cerca, que tengas un cafecito gratis en la mañana, $20. Una es lo que- cocina que puedes utilizar, una ¿no? cocina que puedes utilizar, porque ese también es el concepto del hostel, ¿no? Que Sí. mucha gente de repente no lo conoce. Es como, es una casa, ¿verdad? Donde tú tienes una comunidad, compartes con otros viajeros y estás en la cocina, estás cocinando, estás haciendo unos huevos, estás haciendo un pan y el otro te dice, ¿quieres? Bueno, desayunamos juntos, así. Es sencillo. Eso nunca lo vas a tener en un hotel. Nunca lo vas a tener en una posada, quizás, porque es algo un poquito más privado. ¿Y qué Esto es como capacidad una tienes comunidad. ahorita? Ahorita tengo capacidad para 20 personas. Es 20 algo personas. pequeño, para mí fue una prueba piloto. Realmente era como que decir, lo quiero hacer, lo voy a hacer. Me reté a mí mismo y lo hice. No te digo que es fácil hacerlo solo, porque hacerlo solo cuesta dinero, esfuerzo, lágrimas. Pero como todo emprendimiento también, ¿no, Steven? Como todo emprendimiento, sí. Como Sí. todo modelo de negocio, vas probando, vas entendiendo cómo funciona el mercado, cómo error. reacciona. Ensayo y error, ensayo y error.
Ya hoy en día te puedo decir que mi proyección o mi meta es comenzar la primera red de hostels en Venezuela. Amén, que así sea. ¿Qué porcentaje de ocupación tienes actualmente al mes? Obviamente sabemos las situaciones actuales a nivel país, ¿no? Y tiene sube y baja. El año pasado, los primeros 6 meses fueron muy buenos. Tenía una Claro. ocupación de 40-50%, que para ser un lugar Es nuevo muchísimo, es muchísimo. es bueno. Es muchísimo porque Eh, conozco cadenas de hoteles que tienen ocupaciones del 10 al 20%. Sí. Y sobre todo que tenía muchos viajeros extranjeros. O sea, que a mí me llegaba una persona, me llegaba, y de repente yo veía en la habitación, tengo 8 personas de diferentes nacionalidades, todos están, y los veía en el hostel un día haciendo una cena y saliendo. Y el tema es Cuando que fui, repiten. habían unos argentinos y un canadiense, me acuerdo. Sí, Es lindísimo la experiencia porque son personas de diferentes edades, diferentes tipos de trabajo, y cuando empiezan a converger en el mismo lugar, es una experiencia. Y para mí es un aprendizaje, una universidad, porque yo me siento a hablar con ellos, me empiezan a preguntar, yo empiezo a preguntar. Para mí es una universidad. Lo que te comentaba del tema de que es un proyecto piloto, la ocupación empezó los primeros 6 meses, de repente un 30-40%, porque se estaba haciendo una publicidad muy buena por Venezuela. Estaban llegando y la gente estaba motivada y muchos venezolanos empezaron a llegar al hostel claro. que me dice, Steven, Reconectándose con su yo no país. sabía que existía un hostel en Venezuela. Qué bueno esto. Mm, Te apoyo. Me gustaría hacer lo mismo si algún día regreso. Y eso me da más motivación. Ese feedback de la gente me claro. ponía como, wow, me llenaba. Porque ya no era tanto la parte monetaria, sino la parte de decir, lo logré, hice lo que quería, Está que era funcionando. proyectar, está funcionando. Obviamente Venezuela es ese tipo de país donde tienes esos subes y bajas, y si tú sobrevives a los bajones, eh, puedes permanecer. Pero además de esa receptividad que has tenido con el alojamiento dentro del mismo espacio, Ujú. tienes una propuesta gastronómica. Tengo una propuesta gastronómica y también fusioné el tema de los tours, porque claro, al tener la agencia de viaje, Sí, todo el que llega al alojamiento, Steven, ¿y tú sabes cómo puedo ir a Canaima? Te lo tengo. claro. Te lo tengo. Entonces, ahí viene mi parte de experiencia en la parte turística, donde yo les digo, sí, claro, mira, tú puedes ir a Canaima de jueves a domingo, porque son los únicos días que hay vuelo. ¿Por qué? Porque también hay una falta de información de los turistas cuando llegan. Dice, no encuentro nada en internet. No encuentro nada. Tranquilo, yo te digo, lo puedes hacer de esta manera, de esta manera. Y muchas veces se hace sin necesidad de esperar alguna remuneración o que se lo vendas. A veces lo haces simplemente por ayudarlos y que ellos simplemente te recomienden. Entonces, Claro. muchas de las cosas que hacemos en el hostel no es solamente tratar de venderles el tour, tratar de venderles de repente una comida, sino que tú dices, mira, tienes varias formas. Tú te puedes ir al centro en metro, que a ellos, los extranjeros, les gusta mucho conocer el sistema de transporte Sí. público de cada país. Te puedes ir en autobús o te puedes ir en un Rider y te puedes ir en un Yumi o este tipo de aplicación. La idea es darle las opciones y la información. Y esto te lo aprecian de una manera. ¿Por qué? Porque tenemos carencia de información. Y esa es una de las De los plus que de ofrece. los plus, y ahí es donde también veo oportunidades. Si Claro. nosotros empezamos a desarrollar plataformas de información, ahí también hay un mercado gigante que si hay gente que no lo ha visto, tiene que empezar a verlo. Bueno, y le estás lanzando ideas a otros emprendedores del Sí, área sí, sí, turística. sí, sí. Tú sabes, yo tengo una relación de hace años cercana con todo el tema turístico. Mi hermana tuvo agencia, he trabajado en colaboración con esta cadena Lido Hotel, que es donde estamos grabando, y con L de Hoteles y otras más. Y, y llama particularmente la atención. Siempre hago esta pregunta a gente del sector turismo. ¿Qué es lo más loco que te has encontrado en este camino? Es decir, cuando se trata de hospitalidad, llega todo tipo de gente. O sea, cualquiera podría alquilar una noche y pasar la noche ahí. Obviamente hemos hablado de todo lo positivo que está alrededor de emprender, de cómo nació tu idea, de los elementos diferenciadores del sofá. Pero ¿dónde está la parte rara y oscura de trabajar en este mercado? ¿Qué cuento nos puedes echar de algo que haya ocurrido en este camino? Mira, primeramente, para hablar de hospitalidad, Ajá. necesitamos decir que tenemos que tener vocación para la Hay hospitalidad. que tener vocación. O sea, el que trabaja en la hospitalidad, si no tiene vocación, no puede estar en este trabajo. Claro. Tienes que estar dispuesto a estar 24 horas atendiendo a la gente. Te puede pasar como una anécdota que una persona que a las 3 de la mañana,
porque llega un poquito tomadito, pasado de trago, se tranca la habitación, rompe la manilla, se cae en el baño, se resbala, te empiezan a llamar, mira, no puedo entrar a la habitación, etcétera, etcétera. No sé, he tenido turistas que llegaron y han tenido situaciones de repente con, no sé, terminan durmiendo en La Guaira y me llaman, Steven, estoy aquí en La Guaira durmiendo en casa de una persona que conocí en una discoteca, pero no sé dónde estoy, tú me puedes ayudar, me puedes enviar dinero. Yo así como que, Me puedes enviar ¿me dinero. puedes enviar dinero? Sí, sí, bueno, yo te puedo ayudar. Porque entonces ahí es donde entra también esa parte de que el hostel o este tipo de emprendimiento es eso, es ayudar al turista de cualquier forma. De cualquier, pero anécdotas, no sé, son muchísimas. Bueno, ya con eso que me dijiste, es que un turista te llame y te diga, me puedes enviar dinero, es una buena historia. Mira, Steven, la verdad es que este es un camino que debe ser de constancia. Ujú. Debes verdaderamente querer hacerlo, te tiene que gustar. Es una apuesta como cualquier otra, porque hay gente que ha podido decidir eventualmente irse y dedicarse al turismo en cualquier otro destino, como seguramente muchos amigos tuyos y míos lo han hecho. Y tú has tomado la decisión de estar aquí. Y yo no solamente he querido abrir este espacio para poder resaltar eso, sino un poco también para entender la historia detrás de la gente que sigue apostando al país. Pero siempre me gusta cerrar estas conversaciones con una pregunta que tiene que ver con un momento muy importante en mi vida. A los 16 años fue una edad en donde yo definí muchos de mis intereses, mi visión acerca de mi actividad profesional. Y yo quisiera invitarte a trasladarte por un momento a esa edad, a los 16. Y si tuvieras la oportunidad de ver al Steven de 16 años ahora aquí frente a ti, desde la perspectiva del que tiene hoy día 35 años, cumplió el sueño de abrir el primer hostel de Venezuela, tiene la visión de abrir una cadena en todo el país y está promoviendo el turismo nacional, ¿qué le dirías acerca del camino recorrido a ese Steven? Que a todas las personas que te digan que no se puede, yo haré la contraria. Sí, yo le diría, no te arrepientas de nada, sigue haciendo y llévale la contraria a todo el mundo. Al que te diga, no lo puedes hacer, demuéstrale que sí lo puedes hacer. Le diría eso, o sea, como que sé rebelde ante cualquier obstáculo. Y eso es lo que te moldea y te hace como persona al final. Eso es lo que yo le diría. Eh, Vete en contra de la corriente. Te Vete en- agradezco, hermano, que hayas venido Gracias, hermano. al podcast. Gracias por estar aquí. Vamos a abrir el de Margarita, el sofá Margarita. Pronto, pronto. Pronto. Gracias, brother. Steven Moreno con nosotros. Este fue su camino en The Way. The Way Podcast es una plataforma de Qatar Producciones Compañía Anónima. Idea original y conducción de Álvaro Pérez Qatar. Realizado por Manuel Lamela. Bajo la producción de María Gorrín. Edición de Han Natera y la Supernova Visual. Diseño gráfico por Ernesto Brito y Visual Media. Presentado por Mercantil Banco Universal. Benemergencia siempre presentes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. Lidotel, tus hoteles en Venezuela. España Abogados, asesórate con nosotros para una nueva etapa de tu vida. Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y en alianza con Ad Media Rock y Aldana Laser Center.